Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención en salud, un programa que hace 11 años llega a todos sus hogares gracias a la señal satelital de Telecafé. Ustedes también pueden invitar a tantas personas que nos puedan ver y no tengan la señal satelital o la señal de cable, buscando en internet www.telecafe.go.co, telecafe.go.co. Allí pueden ver en directo a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche la emisión de este programa. Quedan todos los programas grabados en YouTube. Ustedes revisan, buscan Jorge Enrique Rojas Quiseno y allí pueden encontrar todos los programas. Hay más de 100 programas donde ustedes pueden tener un apoyo de orientación hacia la salud. Y esperamos que también nos dejen todas sus inquietudes en el correo electrónico para nosotros poder hacer de este programa algo más didáctico, más educativo, poder contactar los diferentes especialistas en el área de la salud. Para mí es motivo de mucha alegría poder compartir temas que tienen que ver con a qué le achaca a usted el problema que tiene, si usted es feliz o no. Una gran especialidad que llama la psiconeuroinmunoendocrinología, la parte del alma, la parte afectiva, que se le ha dado muy poca importancia en la elaboración de la historia clínica y aún en el manejo de la enfermedad. Y así como tenemos nuestra píldora de optimismo todos los días en este programa y en los de radio, nosotros insistimos mucho la necesidad que en la historia clínica, cuando ustedes consultan a sus médicos, siempre busquen o por lo menos consideren su estado emocional, a qué le achacan ustedes el problema, qué está pasando, por qué se desencadenó ese proceso patológico. Hoy estaremos compartiendo este espacio gracias al apoyo que nos ha brindado la Universidad de Manizales durante varios años en Conexión Vital con los diferentes profesionales del área de la salud. Y tendremos al doctor Gonzalo Tamayo Giraldo, director del programa de psicología de la Universidad de Manizales, y al doctor Ricardo Celis Pacheco, que es magíster en psicología clínica y de familia. Con ellos dos vamos a tratar de llenar algunas de las expectativas y preguntas que ustedes nos han dejado en nuestros correos electrónicos para que entiendan la parte importante de la psicología, de integrar la psicología dentro de la consulta médica, de interpretar el proceso de la enfermedad y que ustedes conozcan realmente la necesidad de esta profesión en el manejo de la enfermedad. Todo esto después de nuestra píldora de optimismo. Ya regresamos. Familia de los berries: Bilberry para la salud visual, Cranberry para el sistema urinario y Goji para estimular las defensas del organismo. Medicamentos Dr. Rojas, certificado a la calidad ISO 9001. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del Dr. Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale alcagras, y este es el hígado, y para él alcagras. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagras, de medicamentos Dr. Rojas.
Un matrimonio indisoluble. Apis mellífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Nuestra píldora de optimismo podría ser la carta de presentación para este programa. Yo insisto que detrás de un proceso de enfermedad, que finalmente lo que ustedes consultan y muchos están pendientes de nuestros programas esperando algún consejito para un proceso de la carne, artritis, artrosis, lupus, hipertensión, diabetes, en fin, la enfermedad. Pero realmente cuando uno tiene la oportunidad de sentarse a escuchar una historia clínica y de pronto investigar más a fondo y darse cuenta que ese proceso patológico tiene un origen desde lo emocional, o como decía la píldora de optimismo, desde la parte de la niñez, de la formación, del contexto de la familia, que represento yo en mi personalidad, al lado de mi papá, al lado de mi mamá, con todo ese contexto familiar. Vamos a compartir hoy este espacio con el doctor Gonzalo Tamayo Giraldo. Él es el presidente del capítulo del Eje Cafetero de la parte de psicología y director del programa de psicología de la Universidad Manizales, y el doctor Ricardo Celis Pacheco, magíster en psicología clínica y de familia, docente de la Universidad Manizales, además de agradecerle a la universidad por el apoyo científico que le ha brindado a este espacio. Muchas gracias y bienvenidos a Conexión Vital. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias, doctor Enrique, por invitarnos. Bueno, y muchos de ustedes se preguntarán la parte de la psicología, qué papel juega en la parte clínica, y yo quiero que el doctor Gonzalo Tamayo nos explique a ustedes, como mamás, papás, a ustedes jóvenes que de pronto han pensado buscar una carrera que sea el sustento económico para el resto de la vida y también la parte profesional. ¿Qué es la psicología? Como bien lo expresaba el doctor Jorge Enrique, la psicología, como cualquier otra profesión, se escoge en la medida en que se piense para toda la vida. Y es lo primero que le digo yo a los estudiantes cuando me encuentro con ellos, y obviamente los padres de familia. Estudiar psicología tiene una gran posibilidad, y esa gran posibilidad es transformar vidas y transformar sociedades. Es una posibilidad que se convierte en un poder, y desde el primer día ese poder implica una gran responsabilidad, y ese poder, combinado con la responsabilidad de transformar vidas y transformar sociedades, tiene una gran implicación, y es un estudio profundo del psiquismo, del comportamiento humano. Esas tres cosas se combinan: responsabilidad, estudio del psiquismo y ese gran poder de transformación, y hacen de una ciencia como la psicología una herramienta fundamental para que la sociedad actual, la sociedad contemporánea, tenga posibilidades de cambio. Hay una gran idea detrás de esto, y es la idea de transformación del psiquismo. En la Universidad de Manizales consideramos en su programa de psicología que efectivamente el comportamiento humano puede transformarse. Y muchos se preguntarán qué es ese psiquismo y qué relación tiene con la psiquiatría. Esa es una buena pregunta, doctor Jorge Enrique. Hay un compendio que tiene que ver con la relación cuerpo-mente, que sabemos actualmente que esa relación, esa unidad cuerpo-mente no puede verse aislada, no puede verse separada, no puede verse escindida. Y nosotros, desde la psicología, en un trabajo mancomunado, en un trabajo en relación con la psiquiatría, tenemos la posibilidad de hacer, como les decía hace un ratico, transformaciones de ese psiquismo, y obviamente al transformar el psiquismo se transforma el cuerpo y viceversa. Acuérdense de esa unidad cuerpo-mente, cuerpo-alma, si se quiere, y al impactar alguna de las dos, o las dos,
pues se generan transformaciones allí muy grandes y muy potentes para la vida de los seres humanos. ¿Es una carrera profesional la psicología? Sí, es una carrera profesional. Quiero tres cosas rápidas decirle respecto a esa pregunta. La primera cosa es que el programa de psicología de la Universidad de Manizales es pionero en el país y pionero en Latinoamérica en la formación de psicólogos. Fue el primer programa acreditado del país. Hoy día tenemos una tercera acreditación por 6 años. Y digamos que en ese tiempo, en estos 16, 17 años continuos de acreditación, nos hemos ocupado fundamentalmente de reflexionar cómo formar psicólogos para este mundo y formarlos con calidad. En ese sentido, la Universidad de Manizales ha tenido una disposición, no solamente estructural, sino financiera, para pensar la formación de psicólogos. Nosotros lo llamamos el proyecto de formación de psicólogos Universidad de Manizales. Se gradúan como psicólogos en 9 semestres con la posibilidad de desarrollar posgrados dentro de la universidad en las distintas áreas de la psicología, entre esas la clínica, que es, digamos, el tema central que hoy estamos tratando con el doctor Rojas. La píldora de optimismo es al azar. Iván las hace y no sabemos muchas veces qué invitado tenemos, pero tenemos también al doctor Ricardo Celis Pacheco, que él es magíster en psicología clínica y de familia, y fue una reflexión bien linda cuando hablaba de la familia y de los papás y del perdón. Hablemos un poco, ya entrando en materia, en la parte de los problemas sociales que estamos viendo, doctor Ricardo, ¿cómo o qué papel entra a jugar la psicología en la persona que llega a la consulta, a la EPS, a un servicio de urgencias, a un intento de suicidio, a tantos procesos del cuerpo patológicos? ¿Qué papel juega la psicología para poder interpretar el a qué le achaca, el por qué cree que tiene ese problema, el si usted es o no feliz? Muy bien, doctor, gracias por esa pregunta. Y creo que la píldora nos cae como anillo al dedo, precisamente para complementar esa pregunta. La psicología se encarga de la emoción del ser humano, se encarga de cómo el ser humano, a través de su historia, ha hecho algo con su vivencia y ha hecho algo con su día a día. Hay una idea que a mí me parece importante, no sé si ustedes la comparten, y es que generalmente van pasando los años y nos vamos volviendo expertos, en general los seres humanos, en acumular energía, en acumular malestar, en acumular emociones, y vamos creciendo muy pesados, muy cargados. Creo que la psicología ayuda en los momentos de la intervención psicoterapéutica a que la persona se descargue y logre hacer consciente sus emociones, su historia, y de esa manera empezar o continuar la vida mucho más liviano. La enfermedad tiene que ver muchas veces con historia acumulada, no elaborada, que nos va cargando y se nos va quedando allí incorporada, y historia que de alguna forma empieza a somatizarse y empieza a generar malestar también físico. O sea que los procesos psicoterapéuticos y la psicología en general se encarga de la historia del ser humano y qué hemos hecho como individuos en el manejo y elaboración de eso, y qué tiene que ver nuestro momento actual, qué tiene que ver nuestra enfermedad, nuestros síntomas, qué tiene que ver con eso que hemos vivido y qué tanto lo hemos elaborado o no. En la píldora que escuchábamos inicialmente había una reflexión muy importante. Muchas veces no somos conscientes de la importancia de nuestros padres en nuestra historia, y realmente los padres son determinantes para nuestra vida, determinan los grandes aprendizajes que tenemos, y yo creo que parte de lo que cargamos a través del tiempo sin elaborar es precisamente esa relación con papá, con mamá o con mi cuidador, que muchas veces ya trabajando con adultos terminamos siempre hablando de ve, ¿y tu papá qué pasó? ¿Y tu mamá? Y esa emoción primaria o esa emoción tan vieja que tuviste y que incorporaste, ¿de qué manera la has elaborado? Y generalmente hemos dejado pasar el tiempo acumulando precisamente asuntos sin resolver. Entonces creo que la psicología y la psicología clínica nos ayuda a entender los síntomas y la enfermedad que tienen que ver con nosotros,
y qué tanto nos hemos hecho cargo de nuestra historia para resolver precisamente la vida y el día a día. Doctor Gonzalo, el doctor Ricardo acaba de decir algo que se ha perdido mucho en la relación del terapeuta con el paciente, y es el poder escuchar y el dejar. Él decía una palabra que es muy cierta: descargar. Y a veces estamos llenos, es decir, lo que escuchamos decir con frecuencia es que tengo un taco que no me deja, tengo algo en mi interior que no me deja liberar. ¿Por qué este encierro, ese acúmulo de tanta información, de procesos de tristeza, depresión, angustias, puede reventar en un proceso sistémico u orgánico? Ricardo decía, doctor Rojas, una cosa muy importante, y es que somos todos seres históricos. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos posibilidades de encontrarnos con otros y diseñar con otros las posibilidades de ser en el mundo. En algunos encuentros, en situaciones, se generan tensiones, se generan dificultades, y esas dificultades en muchas ocasiones no las tramitamos conscientemente, no las hablamos, no las conversamos, no identificamos la persona o la situación con la que tuvimos la dificultad y no las expresamos, y como decía Ricardo, nos cargamos y generamos tensiones que en muchas ocasiones son innecesarias. Psíquicamente nuestro comportamiento, digamos, cambia, se transforma, y obviamente en una relación con nuestro cuerpo lo afecta. Llegan las enfermedades, aparecen las digamos, la problemática de nuestra salud corporal, precisamente por no resolver a tiempo y con el profesional adecuado esa situación o esa problemática que se sucede. La expresión sincera de la emoción es parte fundamental. La expresión franca de lo que yo siento, con honestidad, con transparencia, si se quiere con delicadeza con el otro, es fundamental. Y en muchas ocasiones nuestros ajetreos, nuestros movimientos, el hecho de llegar temprano, a tiempo a los lugares, el movimiento en general nos acumulan cosas, y esas acumulaciones no sabemos cómo soltarlas. La cirugía nos deja cicatrices, el bisturí deja cicatrices. ¿Podría uno considerar que las cicatrices del alma pueden ser peores? Doctor Ricardo, cuando una persona se ha desarrollado familiar o laboralmente en un ambiente donde ha habido agresividad, maltrato, violencia, tantas cosas negativas, el paciente llega y consulta por algo sistémico. Detecta uno que sí, hay un problema como de tiempo atrás. ¿Cómo entrar? ¿Cómo puede uno manejar esas cicatrices del alma? ¿Cómo puede uno cambiar desde la parte de la psicología esa información en el paciente para que encuentre ese equilibrio y la enfermedad mejore? Muy bien, doctor. Es una pregunta muy interesante que podría ser respondida desde diferentes miradas. Hay una mirada que a mí me parece muy importante frente a la historia y frente a los dilemas humanos, y es cierto que nuestra historia de alguna forma se actualiza en el presente. Es decir, hay dolores, ha habido situaciones difíciles con las que cargamos. Pero hay una expresión que me parece importante que la aprendí del existencialismo, especialmente de Viktor Frankl, cuando él plantea: los seres humanos somos los únicos seres con la capacidad de decidir qué hacer frente a cualquier circunstancia. Entonces yo creo que sí, la historia nos marca mucho, pero tenemos algo más importante que no nos determina. Y es un pensamiento que lo considero fundamental, y es: somos responsables de nuestra historia. Somos responsables, no estamos determinados. Un ejemplo muy sencillo: a un par de hermanos que vivieron las mismas circunstancias. Un hermano, uno de ellos dos, era una persona de esos asesinos en series que vemos en las películas gringas y que aquí tenemos también en Colombia. Le preguntan: ¿usted por qué es tan malo? Él dice: mire,
mi papá fue alcohólico, mi mamá me pegaba, abusaron de mí sexualmente, ¿qué esperaban de mí? Y le preguntan al otro hermano, que tenía la misma historia, circunstancias similares, y era un hombre más o menos funcional, con una vida estable, él se considera feliz y le preguntan, ¿y usted por qué es feliz? Y él dice, pues mi papá era alcohólico, mi mamá me maltrataba, abusaron de mí sexualmente, ¿qué esperaban? Dos personas que vivieron circunstancias similares asumieron la vida con responsabilidad de manera diferente y cada uno se hizo cargo de manera novedosa de su historia. Entonces yo creo que la historia es importante, lo que uno ha vivido, pero más importante aún la colocación digna que yo tengo frente a mi historia, o si no yo pensaría que soy determinado por lo que viví y realmente soy determinado es por mí mismo y por la colocación que yo asuma frente a la vida. Entonces me parece que esa es una idea bastante optimista que es importante. Independiente de lo que hayas vivido, te puedes hacer cargo y asumir una postura digna frente a tu historia y eso solamente depende de ti, independiente de lo que hayas vivido. Hay una cosa que los papás se encuentran con dificultades grandes con sus hijos y es la parte de lo que el doctor Gonzalo habla de la psiquis o del pensamiento, o llevar información y de pronto justificar esa información para cometer ciertas actividades. Lo mencionaba ahora el doctor Ricardo, pero ¿cómo podemos nosotros hacer, doctor Gonzalo, para uno ayudarse desde allá, desde su sitio de hogar, desde su sitio de trabajo, ustedes televidentes, para ayudar mentalmente a cambiar esas programaciones que nos han quedado por mucho tiempo? Lo primero necesariamente pasa por la realidad de ser lo que he querido ser. ¿Eso qué significa? Coherencia. Algunos cognitivos lo llaman a eso todo el tema de conectar pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Y que esas cuatro cosas, pensamiento, palabra, acción, palabra, se vuelvan realidad y tengan un hilo conductor. ¿Qué nos pasa? Es que pensamos una cosa, hacemos otra y decimos otra. Y esa, digamos, desconexión de esas funciones hace que nos volvamos incoherentes. Y dejemos de ser lo que en esencia somos. ¿Y qué en esencia somos? Esa unidad de la que hablábamos al principio del programa, de cuerpo y mente. ¿Cómo hacer para que la gente que nos está viendo no se programe, digamos, negativamente, doctor? Yo lo primero que les diría es, desde que se levanten en la mañana, piensen y sientan que el universo se confabula para hacer grandes cosas con ustedes. Y esa confabulación universal lo que simplemente propone es: sean lo que ustedes desean ser, sean lo que ustedes desean pensar, sentir y actuar y palabrear, si se me permite esa palabra, en el mundo con coherencia. Es una invitación fundamental, ser coherentes. Y una segunda, que en la Universidad de Manizales le damos una fuerza muy grande, tiene que ver con el desarrollo moral. Y ese desarrollo moral implica fundamentalmente estar atento a una cosa: servir. ¿Cómo podemos servirle a los demás, pero con honestidad, con transparencia? ¿Cómo desde la posición de nuestro cuerpo decirle al otro con sensibilidad que estamos listos para atender su inquietud, desde la más pequeña o grande inquietud que sea, independiente de lo que somos o de lo que seamos en términos profesionales o cotidianos? Servir. Creo que ahí hay una clave. Doctor Ricardo Celis, me imagino que en su especialidad de familia y la parte clínica, muchas personas utilizarán un adagio, una frase que no sé hasta dónde sea real: árbol que nace torcido nunca jamás se endereza.
Cuando llegamos con estos pacientes que desde temprana edad manejan agresividad, violencia, irascibilidad, temperamento, todas esas actitudes, ¿es cierto que esa persona muere con eso? ¿Se puede desde la parte psicológica reprogramar a esa persona? Afortunadamente tenemos la capacidad de transformarnos y árbol que nace torcido puede enderezarse, claro, puede enderezarse porque esto implica que la persona pueda ser consciente en qué momento de su proceso va, puede tomar decisiones sobre su historia y puede decidir qué hacer. Entonces, hay muchas personas que deciden narrarse determinadas y decir, yo tuve una infancia muy dolorosa, a mí no me quisieron, y vivir como una víctima toda la vida. Otras personas pueden haber tenido la misma historia y decir, mi decisión frente a mi historia es cambiarla y transformarla. Yo no tengo por qué ser una persona desdichada, una persona depresiva, una persona ansiosa, un drogadicto, no. Yo decido hoy con mi historia hacerme cargo de ella y decido vivir de esta forma. Entonces, creo que la psicología contemporánea es una psicología optimista, más no ingenua, optimista en el sentido que no estamos centrados solamente en el déficit y en la carencia, solamente en la psicopatología y solamente en lo negativo, sino que la psicología contemporánea está centrada en los recursos, en la potencialidad, en la conversación que genere nuevos horizontes, y está concentrada también en los recursos del ser humano. O sea que frente a una situación como la que plantea el doctor Rojas, en donde la persona se siente incapaz, víctima de su historia, lo que hay que hacer, y el psicólogo tendría que lograrlo, es indagar con él, bueno, ¿y qué recursos tiene? ¿Y qué potencialidades tiene? Porque la persona cambia a partir del recurso de la potencialidad más que desde el déficit. O sea que el psicólogo contemporáneamente lo que hace es centrar su atención, ponerse unos lentes que permitan observar esta persona desde dónde puede transformarse y qué es lo positivo y qué es lo que ha aprendido en su historia, desde dónde va a poder cambiar. O sea que definitivamente las personas no estamos determinadas y podemos hacernos cargo de lo que queramos hacer frente a nuestra vida. Vamos a abrir la línea 018-127-222. He tratado de resolver algunas de las inquietudes que ustedes nos dejan a través de correos. Este es un tema muy amplio, la parte de la psicología. Ustedes tendrán preguntas muy puntuales. Vamos a ir a este corte de comerciales, línea 018-127-222, para que el doctor Ricardo Celis Pacheco, magíster en Psicología Clínica y de Familia, y el doctor Gonzalo Tamayo Giraldo, presidente del capítulo del Eje Cafetero y coordinador del programa de psicología de la Universidad de Manizales, respondan a todos ustedes esas inquietudes desde la parte de la psicología. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla, y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis, y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Yo estudio en
la Universidad de Manizales y vivo mi experiencia construyendo mi futuro, mi vida, mi carrera, siendo mejor persona, profesional, ciudadano, cumpliendo mis sueños, mis metas, mis expectativas, conociendo personas, compañero, amigos. Por esta y millones de razones más, te invitamos a vivir tu propia experiencia con nosotros. Recuerden que está habilitada la línea 018-127-222. Este tema genera muchísimas inquietudes y mientras entran las llamadas yo voy a hacer una. Porque a uno le da tristeza ver que muchos pacientes que tienen realmente enfermedades del cuerpo y no encuadran dentro de la semiología, estos pacientes son dirigidos, son remitidos a psicología o a psiquiatría. Yo me imagino que ustedes se verán en dificultades cuando les llegan pacientes que de pronto no responden a estos tratamientos y quedan encasillados o los tildan, que son pacientes esquizofrénicos, que son pacientes que se están inventando las enfermedades. ¿Cómo enfocar ese tipo de pacientes en la consulta? Claro, son consultantes difíciles en un sentido, y es que muchos de nuestros consultantes están sobrediagnosticados y llegan a veces con unos diagnósticos que uno al evaluar en la conversación lo que ve es no necesariamente una psicopatología, sino puede ser sencillamente un proceso circunstancial de acuerdo a su momento vital. Entonces, muchas veces lo que sucede con el diagnóstico es que le hace entender al consultante que es un enfermo y que como es un enfermo está determinado por su enfermedad. Entonces, eso le justifica comportarse como se comporta. Digamos que en el programa de psicología somos muy cercanos a la psiquiatría en el sentido que vemos que son disciplinas complementarias en algún momento. El diagnóstico psiquiátrico puede ser una lectura importante para la psicología, pero a la vez también tratamos de que la persona no se sienta determinada por ese diagnóstico y que de alguna forma el proceso psicoterapéutico le permita narrarse de una manera que sea mucho más funcional para él. Entonces, algunas personas que llegan con un diagnóstico dicen: doctor, pero es que yo soy un depresivo, pero es que yo soy tal cosa, o sea, como tráteme como un enfermo, y cómo quería que yo me comportara si yo tengo tal diagnóstico. Entonces muchas veces lo que en psicología es importante es, ok, tú muchas veces has estado deprimido, muchas veces te has comportado de esa forma, y ahora cómo te quieres comportar, y ahora cómo te quieres hacer cargo de tu enfermedad, o de tu situación, o de tu comportamiento. Y si no te narraras solamente como un enfermo, ¿de qué otra forma te puedes narrar? Entonces la idea es no naturalizar la psicopatología de la persona, no es connaturar la enfermedad de la persona. Entonces, ¿usted es depresivo? No, usted ha tenido momentos de tristeza. ¿Usted es X diagnóstico? No, usted ha tenido momentos de confusión. Entonces, esa connaturalidad de la enfermedad al ser humano, allí sí tenemos posturas claras, es decir, no, tú te puedes hacer cargo de lo que estás viviendo, de lo que has hecho, sí, obviamente te haces cargo de tu emoción, de tu pensamiento y de tu comportamiento. Pero allí tomamos muchas veces distancia del diagnóstico que te determina. Tenemos una comunicación desde Ibagué. Mariana, adelante con su pregunta. Gracias, buenas tardes. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Resulta que hace aproximadamente 2 años a mí médicamente me descubrieron lupus. Sí. Pues de esa enfermedad me dio muy duro y pues obviamente entré en una depresión grande. Cuando me remitieron donde los psiquiatras y psicólogos, ellos me diagnosticaron con trastorno bipolar afectivo. No sé por qué me diagnosticaron, no sé qué se basaron para diagnosticarme así, porque pues en lo poco que sé, en lo normal a una persona pues obviamente le afecta las enfermedades. Obviamente yo entré pues en una situación de mucha tristeza, de mucho abatimiento, no quería nada. Uno pues piensa en muchas cosas, suicidio, pero igual traté de yo misma como salirme de eso. Lo que pasa, doctor, es que en este momento me mandaron muchas drogas psiquiátricas. Me internaron, estuve una semana interna
pero al volver al control con psiquiatría, ellos me dicen que esta enfermedad es no curable. Yo soy una persona normal, o sea, tomé la decisión como que de salirme de esa depresión, de volver a trabajar, de volver a estudiar, de dedicarme a mi familia, de dedicarme a mi hijo, de hacerme el tratamiento para mi enfermedad, o sea, como de salir de eso. Yo en ningún momento, ¿cómo les explico? Tuve visiones, ni veía pues gente, o sea, ellos dicen que esa enfermedad se basa en eso, que uno ve visiones de otras personas, no sé por qué, no sé muy bien. Mi pregunta es, doctor, si, o sea, esa enfermedad ya se puede dar como curada o simplemente fue un mal diagnóstico o la decisión que yo tomé como de salir adelante pues me ha ayudado. Pero quisiera saber, o sea, a mí todavía me atormenta como el hecho de que yo tenga ese antecedente. Se nos cae el temporizador, qué pena, pero de corazón, qué pregunta tan linda. Y qué experiencia tan linda y tan triste. Porque le deja a uno una enseñanza, una reflexión muy grande. Nosotros no podemos seguir llevando a los pacientes con un diagnóstico y roturarlo y ponerle la lápida. Y pues no quiero ahondar en la respuesta porque ahí tenemos dos especialistas en el área, pero fue una historia muy triste la tuya y te felicito por haber tenido la capacidad de reflexionar y decir yo puedo. Y con tu voz uno sabe que usted no está en un proceso, un trastorno bipolar, se ve que es una persona con una personalidad muy clara y adelante con esa forma de haber afrontado su lupus. Conozco gente con lupus muy aliviada, supremamente bien. Y a veces terminamos tratando unos papeles, terminamos tratando unas radiografías, y esto es inhumano, injusto, porque tenemos que tratar es el ser, la parte humana. Sí, hay una cosa muy importante que ahora Ricardo decía, que tiene que ver con el etiquetar a una persona, que era lo que nuestra televidente hablaba del diagnóstico que le dieron. Yo creo que la clave es no, desde este programa y desde este lugar y desde la conversación psicológica, no pelear con el diagnóstico. Si efectivamente se hizo, si se hizo mal, se hizo bien. Yo creo que la clave está en lo que tú proponías, y es que tomaste la decisión, y esa fue la palabra que usaste, tomaste la decisión de salir adelante. Esa decisión es una decisión humana, es una decisión sensible frente a la vida y frente a tu propia vida, y ese es el comienzo del mejoramiento. Ese es el comienzo, digamos, de una alegría franca que hace que te puedas mejorar. Eso implica fundamentalmente que sigas adelante y que puedas continuar con tu vida de la mejor manera posible. Que la enfermedad no te determine, esa es la clave. Yo complementaría algo de lo que plantea el doctor Gonzalo, y es que un derecho del consultante o del paciente es escuchar otros diagnósticos. Es decir, una vez te diagnosticaron de esa manera, tú sientes que no coincides con esos síntomas, no coinciden con ese diagnóstico. Es más, no tienes claro qué es la bipolaridad, no tienes claro cuál es esa enfermedad que te dijeron. El consultante tiene derecho a que el profesional de la salud le explique, le diga, mire, el trastorno bipolar es esto, la depresión es esto, un trastorno afectivo es esto, el proceso que debes llevar a cabo es el siguiente. Entonces creo que tienes el derecho de tener otro tipo de diagnóstico si no estás contenta con ese, pero estoy de acuerdo con algo, y es que aquí lo importante es la postura que tú tienes de dignidad frente al lupus, que es una enfermedad bastante complicada, y tú decidiste autónomamente continuar tu vida, y decidiste un día decir, ok, tengo lupus, pero yo decido qué hacer con mi enfermedad. Y me parece que esa es una postura digna y loable. E inteligente. Alba Lucía, en Bogotá, adelante con su pregunta. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Hace 5 años me diagnosticaron depresión severa y bipolar.
yo estoy tomando droga desde hace 5 años para dormir, la lorazepam y la... ¿cómo se llama esta otra? Y la sertralina. Doctor, ¿qué consecuencias trae esto para mí en un futuro? Bueno, digamos que esto tiene efectos secundarios, pero vamos a poner su pregunta comparada con la pregunta anterior y con la respuesta que el doctor Ricardo Celis le daba a la paciente en Ibagué. Es ¿cómo enfrento yo ese diagnóstico? Porque es que tenemos que hacer unas reflexiones del diagnóstico. Sí. Los medicamentos sí, a veces son necesarios, son importantes, pero no todo lo curan. ¿Por qué? Porque si usted no cambia su actitud, es que está en cada persona, es en cada ser. Sí, es cierto. Yo creo que usted tiene razón y el diagnóstico se hace, estos diagnósticos psiquiátricos, siguiendo unos manuales diagnósticos, siguiendo un listado de chequeo de síntomas que coinciden con un diagnóstico. La medicación lo que hace es regularte biológicamente para que químicamente tu cuerpo esté lo suficientemente apto para tener una vida lo más funcional posible. Pero definitivamente eso no resuelve la vida. Es decir, la crisis que tengo con mi momento vital, la tristeza por la muerte de mi esposo, por la adicción de mi hijo, la tristeza por no haber podido realizar unos sueños, eso no lo resuelve ningún medicamento. Eso lo resuelve una colocación digna frente a la situación. Eso lo resuelve una postura reflexiva frente a su propia historia. O sea que el medicamento tiene una intención y un alcance, pero no es un asunto mágico. Es decir, y el medicamento no me desresponsabiliza de lo que yo debo hacer con mi propia vida. O sea que la medicación tendrá un fin de orden biológico, médico, químico, pero la pregunta existencial y la pregunta por yo qué debo hacer es una pregunta que yo me debo responder y que no me la responde otro, la respondo yo y la respondo hoy. O si no, estoy postergando la solución. Precisamente, sí. Perdón, doctor, precisamente por eso la combinación de el fármaco y la psicoterapia es una combinación, Ricardo lo decía ahorita con mucha claridad, entre psicología y psiquiatría. Combinar esas dos cosas sería muy importante, o sea, poder hacer psicoterapia es crucial para la vida de la gente. Luz Marina, en Dos Quebradas, adelante con la pregunta. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una niña que cumplió 15 años. Cuando ella tenía 3 años la operaron y le aplicaron más anestesia de la que debían y sus neuronas murieron. Me la dejaron paralítica, ciega y muda y pues he tenido como un tratamiento muy largo con ella, pero ahorita nunca sufrí tanto como estoy sufriendo ahora porque ella ya es adolescente y se está tratando mal porque dice que ella es una boba, que es muy bruta, que no sabe. Es porque obviamente no entiende muy bien lo que le está sucediendo y eso me está afectando tanto a mi hija pequeña y a mí. ¿Qué puedo hacer con ese problema de mi hija que ya tiene 15 años y sus amigos ya saben más que ella? Gracias. No, imagínate, es una situación que conmueve mucho, ¿no? Porque nada más doloroso que el sufrimiento de un hijo, ¿no? Nada más doloroso para un padre. Sería atrevido como adelantarme algún tipo de idea muy puntual. Yo lo que creo es que sí es muy importante la evaluación que se haga de tu hija. Es decir, qué es lo que ella tiene exactamente y cuáles son las implicaciones cognitivas que ella tiene a partir de una intervención que tuvo cuando niña. Con base en eso se diseña un tratamiento, una intervención. Y también con base en eso se determina qué tipo de institución es la más adecuada para ella. En ese momento hay un tema importante que es todo el tema de la inclusión. Es decir, hay ya instituciones y cada vez es un esfuerzo mayor, aún insuficiente, a que personas con algún tipo de situación de discapacidad puedan hacer parte de un contexto escolar y no sufran de bullying, que no sufran de discriminación, que no sufran de exclusión, que no sufran de violencia y puedan acceder al estudio y puedan acceder a un contexto escolar y puedan ser aceptados en su condición
integral en una institución, pero es fundamental que se tenga muy claro quién es tu hija, cuáles son sus condiciones y sus características para determinar un mejor tipo de intervención. Sí, doctor Gonzalo, usted decía una actividad en la Universidad Manizales en el ambiente o en la parte de la psicología, ¿cuál es? Sí, muy bien. Entre el 21 y 24 de octubre vamos a trabajar lo que nosotros hemos denominado la psicosemana. Esa psicosemana se va a realizar en homenaje a dos grandes profesores nuestros, al doctor Rodrigo Rodas Valencia, creador e inspirador del Instituto DINA, que es el Instituto Integral del Desarrollo del Niño con Autismo, y en honor al profesor Luis Horacio Incapié, quien fue uno de los fundadores de lo que nosotros hoy día llamamos la Brigada Psicosocial. Esa jornada académica, cultural, que vamos a desarrollar entre el 21 y el 24 de octubre, pues quiero que en ella participen todos los programas de psicología de la región. Están cordialmente invitados. Vamos a tener una serie de conferencias en relación con el autismo, vamos a tener una serie de conferencias en relación con el trabajo en emergencia en la ciudad y en las ciudades en las que hemos desarrollado esos procesos, y nos van a acompañar personas de nivel nacional e internacional en esta apuesta por construir una psicología para la gente de la región. Es un compromiso para nosotros antes del 21 de octubre tenerlos a ustedes nuevamente en una nueva edición de Conexión Vital, porque queremos que todos ustedes se den esta oportunidad. Van a haber conferencias, van a haber procesos educativos, muchas personas que de pronto necesitan ese apoyo psicológico y no tienen esas posibilidades económicas o de contactos en la Universidad Manizales, lo pueden hacer. ¿Tienen ustedes un programa de apoyo a la comunidad? Esa es una pregunta muy buena, doctor, porque lo tenemos y lo hemos venido, le hemos venido configurando mejoramientos. Tenemos un centro de atención psicológica. Es en ese centro de atención psicológica hemos integrado precisamente a DINA, a Macarenco, que es un instituto, pedagógico, y allí generamos atención e intervención clínica a niños, niñas, adolescentes, adultos y personas viejas que lo requieran. Son costos módicos, bajos, y está pensado fundamentalmente ese centro de atención psicológica para ayuda a la comunidad. Yo quiero que ustedes nos dejen un mensaje final, cada uno, tantas personas que están cursando como el caso clínico de la niña de Ibagué, de Bogotá, tantos que no se pudieron comunicar y están en ese proceso de angustia, de depresión, y que están buscando una ventana en esa vida de superación y de lucha. Bueno, algunos plantean que la enfermedad es un camino, y es un camino para reflexionar sobre la vida y para reflexionar sobre sí mismo. Yo creo que cuando la vida nos ubica en situaciones de dolor, la logoterapia creada por Víctor Frank plantea que más que nosotros hacerle preguntas a la vida sobre por qué me pasó esto a mí, debemos escuchar cuál es la pregunta que la vida nos está haciendo en este momento con esta enfermedad. Y cuando identificamos esa pregunta que la vida nos hace, podemos entender cuál es el sentido de la enfermedad, el sentido del dolor. Siempre detrás de la enfermedad, siempre detrás del dolor y del sufrimiento, hay un sentido que puede ser mucho más trascendental y espiritual, que debemos reconocer y que debemos identificar y rastrear y saber con claridad qué es lo que la vida hoy me está preguntando, qué es lo que la vida hoy me está colocando como reto y cómo yo lo asumo entonces con dignidad. Todos los días la vida nos está dando lecciones. Creo que lo que fundamentalmente debemos hacer es, con cuidado, con observación, percatarnos de lo que esa vida nos está diciendo. En ese sentido, tenemos todos y todas la posibilidad de transformar, la posibilidad de cambiar, y en ese cambio y en esa transformación nos encontramos con nosotros y con los otros. Quiero agradecerle a la Universidad Manizales por el apoyo
académico e intelectual que nos ha prestado con sus docentes, el doctor Gonzalo Tamayo Giraldo, presidente del capítulo del Eje Cafetero de Psicología y director del programa de Psicología de la Universidad de Manizales, y el doctor Ricardo Celis Pacheco, magíster psicólogo en Psicología Clínica y de Familia. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias, doctor. Doctor, usted muy amable. Y a Muchas todos gracias. ustedes, mil gracias por estar con nosotros. No olviden, Telecafé, 11 de la noche, Conexión Vital también les llega a sus hogares con todos los temas de salud. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.